Hola chicos, bienvenidos. Gracias por ver un capítulo más de este podcast. El día de hoy vamos a estar hablando de mi diario Work and Travel. Y para eso tengo un panel de invitados especiales, pues son chicos que ya hicieron el programa Work and Travel y que decidieron repetirlo. Y el día de hoy nos va a compartir cómo fueron sus experiencias durante la realización de todo su programa, cómo era su día a día, qué cosas les sorprendió, qué cosas aprendieron, qué mitos llegaron a comprender, si eran realidad o eran falsos. Y por favor, chicos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias. Los invito a que se presenten con nuestra audiencia. Cuéntenos cómo se llaman, qué edad tienen, qué estudian, en qué universidad estudian y a dónde fueron en su primer Work and Travel. ¿Cuál fue el destino? Ok, me presento. Mi nombre es Gabriel Chacón. Tengo actualmente 22 años. Estudio Ingeniería Electrónica y Automatización en la SPOL. Y bueno, he hecho 2 programas. Mi primer Work and Travel fui a Tennessee. Trabajé en NASCAR. Y en mi segundo Work and Travel fui a Myrtle Beach y trabajé en una pizzería llamada Stream Pizza. ¿Por aquí? Yo me llamo Zuleimi Damián, tengo 20 años, estudio ingeniería mecánica, también en la SPOL, y yo solo he hecho un Work and Travel y fui a Florida, a una ciudad que se llama Panama City Beach, y trabajaba como ride attendant. Yo operaba maquinitas. Ah, estabas en un parque de diversiones. Sí, era un indoor park. Ok. Chévere. ¿Y por aquí? Hola, mi nombre es Yandani Guzmán, tengo 21 años, también estudio en la SPOL, estudio ingeniería mecatrónica. Yo he hecho 2 Work and Travel actualmente. El primero me fui a Maine, a un hotel resort llamado Cliff House Maine. Y el segundo estaba aquí con mi amigo en Myrtle Beach, pero estábamos en diferentes lugares de trabajo. Empecé primero en una de... O sea, mi plaza fue para vender. Ok. Ajá, era un puesto de canguil y... ¿En tu primer Work and Ajá, Travel? no. ¿En el segundo? En mi segundo Work and Travel yo Cuando fui fueron con un juntos. trabajo. Sí. Ya. Ajá, pero yo fui con un trabajo para vender. Esto Y me después huele a tuve un anécdota de problema. fondo porque están que se miran y se ríen. Es que yo tuve un problema. Porque cuando nosotros llegamos, a mí me habían dicho conociendo, pues nos llegamos una semana antes, como para quien dice conocer Ubicarse. el lugar, ajá. Buscar otros trabajos. Yo antes lo que fui a llegue buscar más gente. al aeropuerto, lo fui a buscar en vos. Ajá, él me fue a ver al aeropuerto. Oh. Y con otro amigo también. Qué lindy. Por más amigos así. Y ya, pues todo bien hasta ahí. Cuando comencé a preguntar, porque ya había gente que estaba, o sea, había ido por segunda vez allá, y me dijeron, ¿dónde te toca? Y yo, no, me toca acá. Y dicen, uy, como que, chuta. Está difícil ese Ajá, trabajo. dijeron, no. Y yo le digo, Y te ¿pero dio qué? ¿Cuál es miedo. el...? Claro, güey. Yo le digo, pero ¿qué Te pasa? dejaste Pues, ¿cuál es el influenciar. problema? Me dicen, no, es que no te dan muchas horas, me dijeron así. Ya. Y dije, chuta. Ya llegó. Ajá. Y después fuimos a conocer y no, ¿para qué? Los jefes del primer día nos dijeron, no, sí, todo bien, vamos a tratar de dar la mayor cantidad de horas posibles y todo. Y dije, no, estamos bien, dije yo, me están mintiendo la gente. y ya, pues entonces empezamos a trabajar la primera semana. Me dieron, ¿qué será? Como 6 horas a la semana, en toda la semana. Excelente. Y nosotros nos quedamos como que chuta. O sea, me voy a morir No aquí, era pues. suficiente. Claro, no, es que no cumplía, pues. Claro. No, muchachos, entiendan que recién estamos empezando y todo. Estamos en el spring y todavía no se viene lo bueno. Bueno, comenzamos a buscar otro trabajo, como quien dice, pa. Después la segunda semana nos dieron como 10 horas. Y chuta, güey, y nosotros no teníamos otro trabajo, entonces no sabíamos qué hacer. Y dijimos, no, ¿qué es eso? Y bueno, lo que me pasó fue hablar con la agencia me ayudó y me cambiaron a otro trabajo. O sea, me movieron de trabajo porque ese trabajo no estaba cumpliendo con lo de ellos. Claro. Y de Ujú. ahí ya tuviste tus horas y todo. Claro, ahí estuvo sí ya en cumplieron orden. todo, me dieron mis horas completas, ya, ahí sí ya se Y- puso bonito el programa. Ustedes ya se conocían, ya eran amigos antes de viajar. Sí, yo vi con él una materia en el primer semestre. Desde el primer Se semestre. conocían Ajá, de la el primer universidad. semestre, sí, Ajá. sí, Ah, ok. Bueno, chicos, gracias por esa introducción tan breve y corta. Mentira. Nos gustó conocer a profundidad sobre ti, tu experiencia en el Work and Travel. Pero ahora quiero, chicos, que me cuenten también porque guían, porque quienes nos escuchan son personas que están considerando o pensando hacer el programa Work and Travel. Y ustedes y nuestros invitados son la mejor fuente de información directa.
¿Cómo fue ese primer día cuando ustedes llegaron por primera vez a Estados Unidos con su programa Work and Travel? La primera vez que viajaron. Camínennos a ese día, a ese momento. ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían? ¿Qué les ocurrió? ¿Qué anécdota tienen de ese primer día? Bueno, mi primera vez que fue Work and Travel fue raro porque yo viajaba de Ecuador, o sea, de aquí a Guayaquil a Miami. Ahí me quedé 2 días, 3 días y ahí me fui a Knoxville. Y se supone que, o sea, hicimos como que nos acordamos entre todo el grupo que no nos conocíamos, por ejemplo, todos vayamos tal día a Knoxville. Y había gente que llegó como a la 1 de la tarde, otros 10 de la mañana, y otros como yo llegamos a las 10 de la noche. Entonces había gente esperando Todo el día todo el día prácticamente. ahí. Y una de las cosas que pasó es que el aeropuerto no era 24 horas, solamente que se cerraba. Y no había taxi, no había bus, porque nosotros habíamos contactado, a veces hay iglesias que como que ellos te buscan, después te llevan a tu alojamiento. Y nosotros hicimos eso, esperar. Llegamos un sábado y tuvimos que esperar hasta el domingo en la mañana para que nos venga a buscar el Señor. Y nos tocó dormir En el aeropuerto. en el aeropuerto. En los banquitos del aeropuerto. En los banquitos del aeropuerto, así acostados, jugando cartas, unos que se duerman y otros que estén Qué dizque horrible. pendientes. Porque me pueden robar las pertenencias. Sí, en Estados Unidos. Pensamiento bien de latino. En Estados Unidos es un aeropuerto, imagínense. Entonces, bueno, y justamente como el aeropuerto no es 24 horas, no habían lugares para comer. Claro. Y lo más cerca que había era un Wendy's como a 2 kilómetros. ¿Y quién fue el valiente que se Uy. fue caminando al Fuimos Wendy's? como 5 valientes que íbamos caminando. Yo tengo un video que estamos como a -2 grados. Íbamos caminando así como... Y tenían la ropa propia Ajá. para ahí ese... un abrigo. clima. Porque nos dijeron hace frío pero normal. Normal para Frío allá. normal, la temperatura... Frío normal, disque Cuenca. Y No. en congelador. Entonces, bueno, fuimos a llegar... Llegamos al Wendy's, creo que era un Wendy's, creo. Y, y lo más gracioso fue que un compañero llegó porque no se podía, solo se podía pedir por el drive-thru, por el carro. Ok. Y Se fueron fingiendo que tenían el carro invisible. no, el chico llegó, tocó la puerta y le gritó, I'm hungry. Dijo, tengo hambre. Y la señora se quedó como que así asustada y ella dijo como que... No te puedo atender porque por lo menos tienes que venir en bicicleta, más o menos. Pero ahí después conversando con la señora, muy amable, nos regaló, o sea, no nos regaló, le compramos, pero aparte nos dio unos jugos. Y después, el día siguiente, nos buscó el señor en la mañana y cuando llegamos a mi housing, no nos podíamos registrar. Teníamos que esperar el día siguiente al lunes a O poder... sea, era un día más de espera todavía. Sí, era un día más de espera. Entonces, era un problema porque decía, ¿dónde nos vamos a quedar si no nos conocemos a nadie? Cosas así. Entonces yo dije, otra vez a dormir en la calle. Ni en Ecuador dormí en la calle. Y acá vengo a dormir en la calle. Entonces, ahí el señor bien amable, es una persona de Rusia, él nos llevó a un hotel que estaba, bueno, en carro estaba cerca. Pero caminando eran como 5 millas. Allá todo en carro está Entonces- cerca. ley. Claro. Entonces nos quedamos ahí, pasamos la noche y después al día siguiente teníamos que ir con nuestras maletas al housing. Pero como ya estábamos corto de presupuesto, nos tocó caminar. Y Hicieron fueron una maratón. Una media maratón. de 1 hora caminando. Arrastrando las maletas. Arrastrando las maletas. Y lo gracioso es que la gente pasaba y nos pitaba. Como que vamos, sí se Vamos, puede. chicos, así pueden, en vez de ayudarlos y Y llevarlos. entonces, para llegar a nuestro housing tenías que subir como que una montaña y ahí bajabas y ¿Una ahí montaña estaba. o una colina, una La pendiente? colina. Ay, ya, O sea, porque una estaba- montaña Ay, ya ya. estamos hablando de otros terrenos. Ahí exageré. Pero de ahí Pero ese día cordillera. fue... Para llegar al housing fue un trajín. Tuvimos que pasar muchas cosas. Frío, aire, todo. Frío y aire. Hambre, todo. Buena Incomodidad. experiencia. Eso Para asumo, comenzar... para ser la primera vez se bautizaron ahí. Sí, pues. eso. Falta de coordinación de los tiempos, de Es que de no cuándo sabíamos tenían que que... entrar, cuándo los horarios y verdad. todo. Eso es falta de Falta de coordinación. coordinación. Chicos, coordinación siempre. Pero que ustedes llegaron antes. Sí, Sí, llegaron nosotros, antes, sabes que uno por lo siempre que dice, dije. llegamos una semana antes o 5 días Pero no antes. dijeron.
Sí, ya habíamos acordado, pero no sé qué fue lo que pasó con la... Algo falló ahí en la algo falló, comunicación. Sí. Y bueno, después hay gente que fue así como nosotros, pero como ya iban segunda vez por al mismo destino, lo que hacían es que se metían al housing porque era tipo un edificio así grande con bastantes departamentos, entonces ellos se metieron y esperaron. Cosa que habíamos hecho nosotros, pero nosotros... No sabían, claro, sabían, pues no sí. tenían conocimiento, ni siquiera de que podían entrar. A lo mejor esperaban en el parking, pero por lo También. menos ya estaban adentro. Y Zuli, para ti, ¿cómo fue esa experiencia de tu primera vez, tu primer día estando en Estados Unidos para tu programa Work and Travel? No. Era la primera vez que viajaba y encima que viajaba sola y encima que viajaba al extranjero. Entonces... Muchas primeras veces Muchas combinadas. primeras veces. Sí, el Work and Travel es muchas primeras veces. Y llegué al aeropuerto. Yo también dormí en el aeropuerto porque mi vuelo salía... Llegué a Orlando yo. Esa es tradición. Ecuador a ya Orlando. sé. Sí, en un mueble impuse mis maletas ahí, hice como una camita y ahí me quedé hasta las 3 de la mañana. Pero porque que se ya salía mi atrasó tu vuelo o las conexiones No, las tardaban conexiones mucho? eran así. Ah, ok. Compré 2 vuelos separados. Ok, y ahí ok. compré mi vuelo para ir a Panama City Beach, que estaba a 1 hora de diferencia. Y yo veía el boletito y decía, a las 9 sale mi vuelo y 9:15 llego. 15 minutos de vuelo. Pero no ha sido porque estaba a 1 hora de diferencia. Excelente. Claro, claro, porque Primer siempre mundo. te sale la hora Sí, en del el destino. Sí, no sabía yo, wow. Potente, sí. Avión intergaláctico. Si llego en 15 minutos, tal vez puedo tomar un Yo taxi dije, o un "Oh, bus". más rápido. Sí, dije 8 horas en bus. Porque sí, estaba 8 horas en bus la ciudad, desde Orlando. Ya ahí cogí mi vuelo. Y yo llegué y no tenía internet. Entonces, no sabía cómo pedir un taxi. Con mi inglés todo chueco, como que pregunté por ahí. Y pedí mi taxi para el housing. $40 me cobró ese taxi. Bienvenida a USA. La primera bienvenida. Y de ahí, cuando llegué a mi housing, resulta que yo no estaba registrada en ese housing, que era el único housing que yo tenía en mi DS. Y como que no sabía dónde iba a dormir esa noche, porque yo no llegué una semana antes como ellos. Yo llegué el día antes que tenía que trabajar. Entonces yo el día Tú ya sí- fuiste demasiado arriesgada. Eso está Yo mal, ya eso fui. está Eso mal. está mal. Sí. Sí, es que también yo inicié mi trabajo como a finales de febrero. Porque, no sé, no me aceptaron en mi primer empleador y tuve que esperar a que me dieran otro empleador y todo. Entonces ya llegué yo a mi housing y no teníamos cama y los de la agencia sí me ayudaron y vinieron a hablar, pero no se querían ir los muchachos que se tenían que salir para que yo pudiera entrar. Yo con mis otros 4 amiguitos, porque éramos 5. Y de ahí, la solución que me dieron fue un housing que quedaba 15 minutos de mi casa. Entonces siempre era 15 minutos en carro. Entonces siempre era una travesía, porque era hora y media en claro. bicicleta. Y el bus, había bus, pero como la ciudad donde fui era pequeña, el transporte ya a las 8 ya no había bus. Entonces, si me tocaba trabajar en la noche, era caminar 2 horas o era ir en bicicleta hora y media. Están en todos lados que los búhos. Sí. Hasta las Sí, 8. en las Allá ciudades necesitas pequeñas, carro de ley no necesariamente carro, para pero moverte. puede ser si una bicicleta o un O scooter. el scooter, pero Sí, sí, no, es súper útil, de verdad que les facilita el transporte y les ahorra tiempos y hasta dinero, porque es más barato que comprar uno y usarlo todos los días que pagar el transporte público. Es Así que, verdad. pilas chicos, cuando vayan. Sí, es que hay transporte público. y tener Claro, precaución. es que depende Claro. de los destinos que vayan, ¿no? Estados Unidos es tan grande, hay tantos estados, hay tantas ciudades, tantos pueblitos, y no en todos lados es igual. Entonces, por eso siempre es importante saber investigar a dónde uno va Y para llegar estar temprano. preparado. Y No un llegar- día antes. Y ir con tiempo, por supuesto. Bien. Yandoni, ¿y cómo fue tu primer día? La A primera ver. vez que fuiste a Work and Travel. ¿Cómo fue La esa mía también experiencia? fue la primera vez que salí del país. Ok. Mi inglés no era bueno, absolutamente nada bueno. Pero... Tiene que haber sido algo, porque si que pudiste sí, aprobar para ir al pero- programa, aunque sea un nivel básico, Pero- tenías. O sea, es que, Es que- uno lo puede hablar, pero ya Claro. primera vez tener el contacto es diferente. Sí, sí. Ya. Ah, No sí, es lo mismo obviamente, hablar ¿no? con alguien que, por ejemplo, yo puedo hablar con él en inglés, que él me entiende mi inglés ecuatoriano. Y yo le entiendo su inglés ecuatoriano. Te entiendo lo pero que yo no quieres entiendo decir, el hablarlo inglés con de alguien ellos. nativo. Claro. El su inglés de Tarzán. pronunciación, Sí, su sí. ritmo al hablar es distinto, Ajá, porque para ellos es muchísimo, natural. Claro. Uno Pero a cree mí- que sabe inglés, pero no. A mí me pasó un problema en el aeropuerto. Lo que pasa es que a mí me dijeron, mira, como recomendación te doy que lleves comida para siquiera la primera semana.
porque ya pues allá la comida es cara y aparte no puedes encontrar ciertas cosas. Entonces yo dije, bacán, yo llevo comida. Encebollado congelado. Entonces, y yo no compré la de bodega, yo llevé la Querrión nomás y la de mano. Entonces yo en mi Querrión, primero me fui a hacer compras en mi casa, papá, preparándome para el viaje, y entre estas cosas... ¿Qué llevaste, chico? Yo compré una fundita de mote que venden en el Lucky y una fundita de chocho. Entonces, El más ecuatoriano. fideos y cosas así. Y también llevé una funda de mágica, porque esa vaina te llena. Te llena, si tú la mezclas con azúcar, te llena. Y yo dije, si no tengo comida, por lo menos voy a estar lleno. Excelente. Entonces, yo cogí, llené mi mochila, todo. Y dije, ¿será que me hace? Ya te ven esos Ahora, polvitos extraños. Ahora, ¿qué pasa? Dime, por favor, que por lo menos tenía registro sanitario o algo Claro, así. obvio, en el aquí lo compré, en el aquí. Ya, entonces, estaba húmedo. El mote y el chocho estaban húmedos. Entonces mi madre dijo, hagamos algo. Pongámosle papel para que absorba la humedad. Y lo envolviste en paquetitos. Y lo envolvemos en cinta. Y yo dije, sí, ¿verdad? Para la humedad. Pero cogimos unas hojas de cuaderno, los hicimos así, quedó así un cuadrito, así, pum, pum. Y lo sellamos todito. Y dije, chuta, ma. Se ve como sospechoso. Y me dice, no, pero sí se nota. Dice que es igual. Es para que no se te mojen las cosas, la ropa. Y yo, sí, bueno, está bien, guardo todo. Yo tuve escala primero de Guayaquil a Quito. Y después de Quito a Boston. Y de Boston al lugar donde yo estaba. ¿Cuántas horas estuviste viajando? Casi todo el día. ¿Y llevaste Es que yo me esas fui a cosas? Maine. Maine está en la punta, Claro. en la frontera con Canadá. Mm. Entonces, pasa que... ¿Fuiste a pescar langostas? Sí comí langosta. No pesqué, pero sí comí langosta. Entonces, ya, pues yo fui. En Guayaquil no me hicieron problema. Cuando salí de Quito tampoco. Yo dije, si no me hicieron problema, yo dije, todo bien. Dije Porque yo. guayaquileño sabe lo que es el mote, lo que es el chocho. Y dije, todo Quiteño bien. también. Mentira, fui de Quito a Miami primero. Y de Ok. ahí a Boston. Entonces dije, todo bien, estamos bien. Cojo, llego a Miami. Llego a donde te hacen la entrevista. Me preguntan algo. Sí respondí para qué se había entendido, pero estaba nervioso y dije, chuta, ¿qué pasa si me para? Migración es otro Sí, punto. migración. Entonces me preguntaron, ¿dónde vas? Tal, ¿qué vas a hacer? Yo no, soy de J1, de Work and Travel. Entonces, bueno, bacán, sí. A lo que me pasan de ahora buscar el lugar a donde tenemos que ir. Yo me fui con un amigo y mi amigo era menos inglés que yo. Entonces los dos completábamos por ahí una conversación, una frase. Uno era listening y el otro era speaking. Sí. Sí, de hecho sí, porque él Uno escuchaba comienza y el otro y yo termina. hablaba. Él me decía, dile esto, y yo le decía eso. Y el man hablaba y yo le decía, ¿qué dice? Y me dice, creo que dice esto. Y yo, ya. Y así. Justo nos encontramos a un señor que era de España. Y nosotros preguntamos si habla español y dijo, claro, ¿quién no habla español? Y bueno, nos ayudó y todo, para qué buen dato el señor. Bello. Llegamos al escáner. Se va él por un lado y nos separan. Y digo, chuta, ¿y ahora? Nos separaron. Y esos aeropuertos son inmensos, pues. Y yo, aquí en un terminal nomás, nunca en un aeropuerto. Entonces yo llego allá, unas filas horribles, loco. Dicen, pongan sus cosas ahí. Y yo no entendía. Yo pongo mi mochila porque vi que todos ponían, me saqué los zapatos y todo. Y yo seguía con el saco. Y la señora andaba que me decía, quítate el saco. Como que la jacket, me decía, la jacket. Y yo no entendía. Y yo, cojo mis cosas. Y viene y se me acerca y como que me pega en esa vaina así. Y me dice, te estoy diciendo que te quites el saco. Y yo me quedo así como que, uy, ¿qué pasó? Y el de al lado me dice, no, quítate el saco que no lo puedes pasar. Y yo, gracias. Y me quedaba viendo brava la de migre. Y dije, chuta. Ahí ya me puse nervioso. Y Te dije, devolvió ya. chuta. Pues me saco, bacán. A lo que pasamos, yo veo que mi mochila se la mueven así. Y dije, Inspección. ¿qué pasó? Se la mueven y me dicen, ¿de quién es esto? Y yo le digo, es mía, venga para acá. Yo me acerco a querer abrir, me dicen, no toque, No. para allá. Y yo un pasito, me quedo así, coge y abre. Y el man está así, vea. No sé la si a ustedes les máquina han veía. abierto así, no sé si les han abierto la Sí. mochila. Entonces el man ve en la máquina así y ve el paquete y me ve así.
Y yo le digo, no, le digo, no. No es mío. Ay, A mí me lo puso. Es comida, le digo, it's food. Me queda viendo, food. Y O lo sea, abrió. así, y me dice, pero ¿por qué traes comida acá si acá sí hay comida? Con un papelito que revisan. Coge, Claro, saca el papelito mientras Para me ver si no tocaba. tiene trazos de Ajá. droga. Coge así, lo pasa así y le digo, no, es food. Pero me dice, ¿y qué es? Y yo no sabía cómo decirle qué es bote y qué es chocho. Y digo, chuta, es un tipo de grano. maíz, le dije así. Es un tipo de maíz. Ah, ya, y después vio y dijo, no, todo bien. Lo bueno es que no me lo cortó, porque dicen que saben cortar. Sí, ¿no? ajá. Ajá, no me cortó, por suerte. Me dejaba sin comida. Entonces, Y con la Me mágica. preocupaba por su comida. y claro, pues después veo otra vez así en la pantalla. Ve más acá y veo otra. Y ahí sí ya vio polvo. Me volvió Claro. a ver así. Era asiática la señora, era Y asiática. de otra vez, no. Y yo le digo, no. Me dice, ¿qué es esto? Y yo le digo, chuta. ¿Cómo le el nombre, explico? yo le dije, el nombre es machica. Me dice, ¿qué es machica? Y le digo, es un tipo de harina de maíz, le digo así. Y me dice, pero acá también puedes comprar eso. Y dice, sí. Yo le digo, no, eso no venden acá. Y yo nunca había ido, ni sé si venden allá. Y dice, y así mismo, el papelito, todo, pa. Lo guardaron y ya. Se acabó el problema. Me dijeron, coge tus cosas, guárdalas ahí. Pero yo paniqueado. Pero eso fue lo más feo. De ahí nosotros llegamos a Boston. De Boston nos tocó coger un bus para irnos hasta... ¿Cómo se llamaba? Portsmouth, que es un pueblo en New Hampshire, que es un estado antes de Maine. Y en New Hampshire nos fue a ver un carro, que eran los que trabajaban donde nosotros íbamos a ver. Y la cosa es que, como nuestro vuelo se había retrasado, nosotros llegamos como 1 o 2 horas después. Entonces, cuando nosotros llegamos, nadie nos contestaba. Y era de noche. Eran como las 12 por ahí. Y estábamos en el estacionamiento. No, ya medianoche. Sí, Ya la madrugada ya, prácticamente. ajá, ya, era bien de noche. Y nosotros dijimos, chuta, y ahora sí se fueron. Se Porque olvidaron de ya, nosotros. claro, pues si se fueron, dijimos, chuta. Nos quedamos ahí y no sabíamos qué hacer. Y después llegan dos muchachos así jóvenes, eran como de, no sé, 20 y tantos. Entonces nosotros no pensábamos que eran ellos. Y ellos nos dijeron algo y nosotros no entendimos y cogieron y ¡pum! Nos cogieron las mochilas y se nos llevaron. Y ustedes nosotros- dijeron, ¿qué haces? Sigamos nuestro equipaje. Tú dijiste, mi mágica y mi moto. Mi comida. y cogieron, abrieron el carro y ¡pum! La guardaron las mochilas. Y nosotros dijimos, bueno, han de ser ellos, dije yo. Nos subimos atrás, dije, igual somos dos, dije yo. Somos dos y dos, ahí como sea, Sí no podemos. dependemos. 50-50 Sí, sí. posibilidad. Como quiera. Pero yo trataba de conversar algo, aunque no les entendía nada. No sabían español, porque uno era de Madagascar y el otro sí era americano. Llegamos allá, nos dijeron, bueno, ya llegamos, esta es su casa, este es su código. Les ayudamos con las mochilas, nos llevaron las mochilas y todo. Y yo como buen ecuatoriano, los manes dejaron la puerta abierta ahí de la puerta de atrás del carro. Y dije, chuta, les van a robar, pues. Y yo quiero cerrarla, pues. Digo, bueno, no se cierra, digo yo. Era Y automático. él me dice, no. Y dice, no, aquí tienes, déjala ahí nomás. Y dije, ¿cómo? ¿Y si te roban? Y dice, no, déjala ahí nomás, no pasa nada. Y ahí después los manes llegaron, aplastaron un botón y dije, wow. Esa primer tecnología. mundo, primer mundo. Sí. Y justo ese día han estado en fiesta. Pero no, nosotros no conocíamos a nadie. Nosotros llegamos, nos Era su acostamos primer a día dormir, recién sí. llegaditos Pero ahí tienes a que haber hecho descansar después de esa la odisea. integración. Sí, pero es que no sabíamos, porque veíamos que en la otra casa tenían como luces así. Yo digo, y no sabía si ellos también eran Yego. Ah, Entonces yo no sabía, no conocía nada, absolutamente nada. Claro, era el primer día. Ajá, el primer recién día, se sí. estaban Sí. naturalizando con todo. Ajá. Ha sido bien gracioso escuchar las anécdotas de cada uno. Han sido tan distintas y diferentes. Una más chica. Llegó con Una la más comida. chistosa dice. que otra y acontecidas también. Pero comida Gracias no por me faltó. compartir eso y hacernos reír. Pero ahora quiero que me cuenten, luego de haber vivido esa experiencia de su primer work and travel, ¿no? ¿Qué fue lo que ustedes encontraron que durante todo el programa se les hizo más difícil y qué fue lo más emocionante? Bueno, en mi programa, la primera vez que
mi primer work and travel, yo trabajé en NASCAR y yo era ride and track attendant. O sea, tenía que ayudar a las personas a abrochar el... A ponerse los seguridades Ajá. para los juegos. Ese de ahí. Entonces, al principio era como que complicado porque nunca había hablado con tantas personas en inglés. Entonces, ese momento de que te hablan y a veces tú no les entendías y cosas así. Pero, o sea, sí tenía miedo, como más que todo de tú poder responder y como que ellos te digan, ¿qué estás hablando, hermano? No te entiendo. entiendo. ¿Qué estás diciendo? Entonces, For eso sure. fue como que yo al principio no hablaba. Yo ayudaba a mi compañero a abrochar los cinturones. Y bueno, como esos carros solamente es acelerador y frena, no puedes echar para atrás. Entonces, ellos cuando se voltean en las curvas, porque a ellos les encanta chocarse, tú tienes que ir, pegarte un pique, empujarlos y darle la vuelta para que sigan. Entonces yo me encargaba de hacer eso y le decía, no, tranquilo, yo hago eso y tú hablas con ellos. Yo no hablo, yo corro. Y después yo dije en mi mente, bueno, pero estoy acá, tengo que comenzar Claro, a esa es la desenvolverme, idea. a Claro, soltarme. Y ahí ya comencé más a hablar y cosas así. Eso fue como que una de las cosas más chéveres. Y una de las cosas difíciles, pesadas, es que mi trabajo donde yo vivía en Wilderness, que era el resort de los empleados, y mi trabajo estaba como a 5 millas. O sea, era lejísimo. Y yo ese tiempo me trasladaba en bicicleta. Y en bicicleta era casi como 35 minutos, 40, más o menos, si te ibas a paso normal. Y A un buen tenías ritmo. Ajá, y tenías que subir las lomas, bajarlas. Entonces, eso era lo más pesado que uno llegaba. Pero te pusiste fit, me imagino. Sí, después cuando Tenías el mejor cardio de todo tu grupo. cuando terminé No, y después hacíamos competencia, que llegaba primero. Y después ya no eran 40, sino 20. Iban bajando tiempo. Íbamos bajando el tiempo. Entonces, eso fue chévere. Y después cuando me vi, tenía piernas de atleta. Y yo, Sí. chévere. Claro, imagínate 3 meses pedaleando a 3 ese meses. ritmo. Es Tiene que bastante. Sí, haber aunque sido. bueno, no era bastante. casi todos los días porque con nosotros había un mexicano y él tenía auto. Claro. Entonces, él Ah, a a veces como veces que nos pasaba llevando. Cuando coincidían sus horarios, me imagino. Ajá, y a la final del programa, ya, o sea, las personas de allá, los gringos nos vieron como que sí éramos un buen grupo de trabajo y ellos a veces nos traían y dejamos la bicicleta allá. Ah, les daban Y después el día aventones. siguiente nos tocaba en taxi a buscarla Para salir. para traer otra vez y otras. Mira, pero sabes que de lo que estabas comentando al inicio, que te dio temor por el idioma, que nunca habías estado en contacto con hablar con tantas personas en inglés y que te quedabas callado y no hablabas para evitar ese momento difícil. Sí. Y luego dijiste, no, Los es evitaba. algo muy común. O sea, es que no les puedo explicar. Es Hay que la vivirlo, hay que vivirlo. característica número uno o el miedo número uno que todos los chicos o los estudiantes que se van de J1 sienten la primera vez. Sienten ese temor por el inglés y les digo que es algo tan común que no importa el nivel de inglés que manejen. Como hace un rato decías tú que, no, yo era pésimo. Entonces, no puedes ser pésimo, aunque sea un nivel básico debes tener, porque si no, no hubieras aprobado por el programa. Pero las personas que tienen nivel básico, medio, o intermedio o avanzado, sienten el mismo miedo y les pasa exactamente lo mismo, porque es lo que ustedes manifestaron. Claro. No es lo mismo hablar inglés con otra persona que habla español y me está hablando inglés que ir a hablar inglés con alguien que toda su vida ha hablado inglés y su pronunciación es distinta, su ritmo al hablar es distinto. Y peor cuando vas a hacer un programa como este, que son intercambios culturales, donde no solo te vas a encontrar compañeros que sean nativos del lugar al que vas, sino que son de otras partes del mundo, Sí. que con su cultura y su acento también hablan un inglés distinto, así como tú Sí, dijiste el es inglés verdad, ecuatoriano. es verdad, es O sea, verdad. no es el mismo inglés que le vas a escuchar a alguien que sea de Estados Unidos, al inglés que le vas a escuchar a alguien que sea de India, o De al inglés que Tailandia. alguien que sea de Tailandia, Sí, o al inglés de el alguien inglés, que los sea del hindúes, Caribe. pues. O sea, son tantas tonalidades diferentes de lenguaje, pero eso es lo que es chévere e interesante de este programa, porque todos, hasta ahora no conozco a un solo participante que regrese y diga, retrocedí o me quedé estancada en mi idioma. Ninguno. No. Todos avanzan, todos lo mejoran y todos afinan tanto su oído como es que su de lengua. tanto escucharlo todos los días frecuentemente, Exactamente. eso te ayuda Y se bastante. vuelve más natural. Y el hecho de que te sientas en un entorno que es amenazador, como que
todo el mundo habla este idioma, Sí. yo que no me van a entender, yo no les entiendo, mejor me quedo callado, pero eso activa en el cerebro esa parte de la supervivencia que hace que estés más receptivo a todo y aprendes más rápido. Hay es un increíble. momento donde igual necesitas hablar, o sea, Sí, ya es, que ya es vio- indispensable, sí. Ya tienes que hablar sí o sí. tienes Vas que a comprar soltarlo. algo y necesitas saber dónde tienes, Sí, dónde está o lo a que veces tú yo iba quieres. caminando, o- que iba a mi break y las personas me preguntan, disculpa, ¿dónde queda el baño? ¿O dónde está Sí. tal pista? Exacto. Y le decía, no, entonces- está por aquí, está por allá. O alguien te entonces- puede preguntar, disculpa, ¿qué hora es? O sabes dónde queda tal cosa, ¿a dónde puedo encontrar tal lugar? Y Sí. necesitas poderte comunicar. O sea, es Sí. comunicación básica. Así que qué bueno que mencionaste eso y me alegra para que los que nos están escuchando sepan de que es un Dejen el miedo miedo, dejen el común, miedo. pero no dejen que ese miedo se vuelva una barrera para las cosas que quieren conseguir. Y Sueli, para ti, ¿qué fue lo más difícil y lo más emocionante de tu programa? Yo creo que lo más emocionante era que a mí me gustaba hablar, entonces yo siempre era, hi, can I see your ticket? Y los gringos también siempre son, hi. Ah, Sí, ellos Sí, tienen sí. esa personalidad. Son muy amables. Más que todos los niños son muy amables. Sí, sí. Y de ahí ya me gustaba mucho hablar así con mis clientes. Y también lo del idioma, una vez recuerdo que me preguntaron, have you seen a picture? Yo me quedé, ¿a picture? ¿Qué es a picture? Y me dice, ¿a picture? Yo, a picture. Y yo, Dios mío. Eso fue lo que más me gustaba, hablar. Y de ahí también yo trabajé en un Dollar Tree y muchas veces la gente me preguntaba de que, where is tal cosa? Y yo, we don't have. Sí. La mayoría hacen eso cuando no entienden. Eso es como cuando trabajas en el Walmart y dicen el pasillo tal, Sí, tal. Ahí sí, está, sí. no había nada. Mentira. Eso mismo. De ahí- Y creo que eso era lo que más me gustaba. También como operaba maquinitas, yo me sentía muy ingeniera mecánica porque dije, aquí soy. Yo tengo el poder. Yo- La vida de estas personas depende de mi dedito aplastando este botón. Literal. Y les decía, do you want another ride? Y me decían, yes. Y yo, vamos. Y a veces me decían no, y yo como que, uy, ya le di, perdón. Pero bueno. Y de ahí, lo que más difícil creo que era el tema del transporte, porque yo sí vivía lejos. Entonces, de tu trabajo. ajá, yo sí envidiaba a mis amiguitos que ellos tenían que caminar 20 minutos a su trabajo y yo tenía que tomar un bus. Primero caminar 20 minutos a la parada, luego tomar el bus y luego ahí sí llegaba a mi trabajo. Y ese bus los fines de semana no funcionaba, así que mirarás tú cómo te ibas O al sea, trabajo el fin la de verdad semana. es que en Estados Unidos las distancias son largas porque el territorio es muy grande. Entonces, cuando están en un work and travel y tienen un housing que les permite llegar a su trabajo caminando en 20 minutos, 25 minutos, eso es la bendición más grande que les puede Privilegio, pasar sí, a una vida. Es un privilegio. privilegio. Sí. Nosotros. Porque El a la brother. mayoría le toca así. Hay que ir a una parada de bus a cierta hora, porque allá no es como aquí, que el bus pasa cuando le da sí. la gana y páreme en la esquina, no. Nada. Tienes que en la parada, tienen horarios específicos que se respetan, están muy bien sincronizados y organizados. Y de ahí tienes que esperar el tiempo de todo el circuito del bus hasta que llegue a tu lugar y de pronto caminar. O sea, sí es un tema en el transporte que, como todo, es cuestión de acostumbrarse, pero te lleva tiempo porque nosotros estamos acostumbrados a nuestro país que es más pequeño y que nos cuesta poco tiempo llegar de un lugar a otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo siempre escucho personas que dicen, vamos, digamos que en este momento estamos en el norte de la ciudad y te dicen, vamos a San Borondón, o están en San Borondón y te dicen, vamos a Ceibos, y te dicen, al otro extremo de la ciudad está lejísimo, y a lo mejor no hay tráfico y te toma 35 minutos llegar allá, pero para nosotros es demasiado, es toda una travesía atravesar la ciudad de un lado a otro. Y a mí a veces me pasaba cuando estaba en Miami, yo decía, bueno, quiero ir a la playa o quiero ir al Hard Rock. Ponía ahí, yo miraba así, todavía no miraba a la distancia. Veía que está como que 3 líneas a la vuelta, a la derecha, izquierda, llega. Le voy a iniciar 4 horas caminando. No, me quedo en mi casa nomás. Pero en Miami sí hay bastante transporte público, sí tenías Ah, cómo sí, moverte. eso sí. Pero tenías cómo moverte. uno sabe que quiere caminar y conocer, pero... Claro, 5 pero no horas. tanto tampoco. Uno quiere No caminar, tanto. pero no tanto. Poquito, ¿no? Jan, ¿y para ti qué fue, lo más difícil y lo más emocionante o que más te gustó del programa? Creo que lo más difícil también fue el idioma y el transporte al inicio. Pero a mí, cuando yo empecé, el lugar a donde yo llegué tenían colombianos trabajando. Entonces, por ahí sí me ayudaron un poco porque ellos hablaban español y Claro. todo. Y ya, pues yo no... Te yo no hablaba sentías mucho muy inglés. confiado con Ajá, tu sí, inglés. súper amigables los colombianos, para qué, súper dato.
De ahí el transporte también, pero por suerte nuestro trabajo nos daba transporte recorrido todos los días. Todos los días nos iban a ver a 1 hora para llegar y marcar, y así mismo en la salida, los esperaban. bastantes, ajá, sí. Ah, qué chévere, Ellos- tenía un circuito, era un Ajá, expreso. ellos nos iban a prácticamente. ver y nos regresaban a la casa. Pero si querías irte a otros lugares, era difícil porque, por ejemplo, para hacer compras nos daban como que 2 días a la semana. Digamos, un martes y un jueves. Entonces, si tú no fuiste ninguno de esos días o los carros estaban muy llenos y por eso no fuiste tampoco. Que empiecen los Juegos del Hambre. Ajá, sí, literalmente. Se robaba el arroz. Sí, 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 sí. Ya, Eso, pues eso ahí fue lo tenías más que sacar feo. tu arma Es que secreta, tu Ya se me mágica. acabaron la primera semana, pues ya. Yo llevo para la primera semana. Tú dijiste, se me quedó la papa, la chica Chut. y camote. Era de traer más, dije yo, por gusto una mochila. No tenía cómo preparar Sí. su mote, pobrecito. De lo más bonito, lo que me gustó bastante fue que mi primer Work and Travel tenía gente de muchos lugares. Tenía gente de África, gente de Asia, gente de acá de Latinoamérica, de Chile, de Perú, de Bolivia. Los otros de África, uno era de Sudáfrica, creo que eran unos, y otros eran de Zimbabue. Zimbabue era otro. Ajá. Qué chévere. Había estaba una bien de pluricultural Nepal, de gente de grupo. India, sí, sí, eso sí era El muy bonito. Sí, eso me gustó bastante, porque eran muchas culturas y todos eran amigables y todos, o sea, me acuerdo que cuando hacían reuniones chocaban en las músicas, porque ellos escuchaban un tipo de música Claro. y nosotros otra, pero habían más latinoamericanos. Ganaban Entonces, los latinos. nosotros ganábamos, claro. Pero sí les gustaban las músicas para que y todo. Fue súper bonito. Fue súper Pero eso es bonito. súper chévere porque siempre cuando estás con personas de otras culturas, así como tú dices, chocan en la música, pero es interesante porque también cada uno quiere mostrar lo suyo. Entonces es como Sí. que, Claro, es verdad. escucha esto bailamos nosotros, Sí, o sí, ¿qué, sí, qué bailan sí. ustedes? O ¿qué? Esto comemos, prueba. Y ellos también, nosotros comemos esto, prueba. Y no, pues la Entonces- cosa es que también, como éramos de muchos países, había gente, solo debíamos hablar en inglés, porque para que ellos puedan entender. Claro. Porque muchas veces, por ejemplo, podíamos estar hablando acá en español Y ellos tú no iban a podías, sentir ajá, y tú no aislados. podías decir algo malo, pero te podías referir a la otra persona y decir su nombre, y eso era un problema, Claro. porque decían, ¿por qué están hablando de mí? Claro. Entonces, sí se tornaba un poco, eso un problema. Pero como buscábamos hablar inglés, todo bien por ahí. Claro. Sí, Qué sí, interesante, sí. qué bonito que hayas vivido la experiencia de esa forma y te hayas enriquecido Sí. de esa manera, ¿no? Con tantas Mucha culturas cultura. distintas y haces amigos de todas partes del mundo. Ajá. Cuando tú quieras vas a tener a dónde llegar en cada uno de esos lugares que Al menos que conozco a conociste. uno si voy a ese país. Ajá. Alguien que me pueda Ah, sí, rescatar, sí, sí. que lo identifique, que no es un Ajá. extraño que se lleve mi mochila y yo lo sigo. Que me suba al carro la mochila. Bueno, chicos, y es muy común que cuando ustedes hacen el programa por primera vez, escuchan comentarios de otras personas o de ex participantes o dentro del mismo grupo que lo van a hacer por primera vez, muchos mitos sobre cosas del programa. ¿Ustedes tenían en mente algún mito que escucharon y que estando allá descubrieron si esto era cierto o no, no era verdad? ¿Solo era un mito? Pero en el mito, ¿en qué Mito. sentido? Para dar un ejemplo. Por ejemplo, hay un mito que muchos participantes piensan que no van a tener tiempo de pasear o de viajar, que solo van a pasar trabajando. Bueno, eso ahí depende Depende de la ajá. persona. Por ejemplo, en mi caso, en el segundo Work and Travel, yo trabajaba todo el día. Le cuento cómo era mi día. Yo me levantaba a 4:30 de la mañana, tenía que entrar a las 5 al Dunkin' Donuts y ahí hasta las 9:30. En mi otro trabajo, que era una pizzería, entraba a las 10. Entonces, 9:30, 10, todavía tenía media hora para llegar al otro trabajo. De ahí a las 10, tenía que llegar a salir a las 4 para ir a mi otro trabajo, que entraba a las 4:30. Y ese ahí de 4:30 hasta las 12, 1 más o menos que llegaba a mi Pero casa. eso es porque tú Claro. Porque yo, tú porque quisiste yo lo tener quise hacer, tantos claro. Sí, sí, trabajos sí, porque sí, a lo sí. mejor tenías la meta de ahorrar dinero, me imagino, por algo Ajá, específico, para quién visitar. sabe. O sea, sí visité, pero ya al final del programa. Claro. Durante todo el programa casi no viajé, la verdad. Te enfocaste en trabajar y trabajar y trabajar. Exacto. Entonces, Work hard. eso depende bastante de la persona cómo lo quiera tomar. Si normal, relajado, fuerte. Claro, depende del objetivo de cada Sí, sí. individuo, ¿no? Como tú dices, tenías 3 trabajos, pero porque tú querías, porque tenías Claro. una meta y por algo específico, un objetivo, y por eso lo hiciste hacer así. Pero, por ejemplo, en tu primer Work and Travel o en este segundo, si no hubieras tenido 3 trabajos, hubieras tenido solo 1 o 2,
hubieras tenido Tiempo tiempo para para viajar. poder pasear y poder viajar si tú sí lo hubieras querido, solo que tú decidiste no hacerlo. Claro, bueno, en mi primer Work and Travel, como trabajas en un parque, a ti te van descuentos en los otros parques. Ujú. Y puedes entrar gratis o Ujú. pagabas como $8, Sí, $10. eso es una Eh, parte muy divertida de trabajar en parques de diversión. Entonces, en mis tiempos libres sí me iba al Wonder World, fui al Museo del Titanic, fui a un parque que se llama Dollywood, que es algo así como Universal. Fui como, aproveché que era gratis y fui 5 veces. Me ahorré casi $200 que vale cada entrada. Claro. Entonces, era chévere trabajar ahí. Entonces, eso sí hacía mi primer Work and Travel, que tenía como que ahí sí tenía más tiempos libres, Claro. porque era mi primera vez, entonces hay que aprovechar. Claro, por supuesto, de eso se trata. ¿Y ustedes, Claro. chicos, escucharon alguna vez o tenían ustedes mismos algún mito en su cabeza que descubrieron allá, no, esto es mito, o si es cierto, si pasa, o no? Yo no sé, tal vez el tema del racismo. Yo dije, uy, no sé, Ok. me van a hacer racismo. Me van a discriminar por ser Ajá, latina. Yo dije, no sé. Pero no, la gente es súper, súper amable. Sí, yo interactué bastante con gringos, aunque en mi caso no había de gente de varias nacionalidades. Había más bien ecuatorianos y tailandeses. Entonces, a los gringos les enseñé a bailar merengue. Yo les dije, listen, that is the piso. Porque yo les decía que tienes que bailarla como si tienes ganas de ir al baño. Yo decía, the piso. Ellos aprendieron. Entonces, miren, hagamos una cosa. Vamos a hacer un jueguito ya. Yo le voy a decir una frase y ustedes van a decir mito o verdad. Ok. ¿Ya? Ok. De lo que cada uno piense de acuerdo a la experiencia que cada uno tuvo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tu inglés no es perfecto, no sobrevives. Falso. Falso. Falsísimo. Mito. Mito. Mito, ok. Mito, verdad, falso. Ok. Todo el dinero que ganas en el work and travel se te va en los gastos. Mito. Mito. Ok. Eso. Sí, sí, mito. Los jefes en Estados Unidos son demasiado estrictos. Depende. No, mito. Hay unos que sí eran chéveres, eran Sí, amigables. sí, De sí. hecho, el jefe, por ejemplo, en mi primer Work and Travel, el del parque, el jefe era súper amable, nos llevaba hasta veces a la casa. De hecho, los que más molestaban eran los que estaban debajo, los que son como que los team leaders, que se les llama. Los managers. Ellos Los son los que más managers. molestan que el jefe. Entonces, Sí, depende El mucho. dueño- Y depende del lugar también donde estés trabajando. el dueño es muy chévere para que te trata con amabilidad. Un intermedio ahí. Para ti, un intermedio. Sí, porque a mí me pasó, por ejemplo, en mi primer Work and Travel, yo tenía... Es que allá tienen mucha jerarquía. Sí, eso sí es cierto. Entonces... Porque hay mucho control en todo. Ajá, hay mucha jerarquía. Entonces, tú no terminas ni sabiendo quién mismo es el jefe. Es como que... Pero unos sí eran como que, no, tranquilo, tú haces tu trabajo. Más tú relajados. con que tú cumplas lo que es con tu trabajo, está todo bien. Pero lo que sí me he dado cuenta y lo que muchas personas dicen, no sé si puedo decir, pero bueno, ya lo voy a decir. Es que los trabajos allá, los que más te explotan, por así decirlo, y te exigen bastante, son lugares de latinoamericanos. Por ejemplo, si tú vas a O trabajar, sea, ¿quieres decir si los jefes son latinos o los Ajá, dueños son latinos? sí. Ok. ellos como que te Interesante. buscan explotar más. Se aprovechan, sí. Se eso es verdad. aprovechan. Te Ellos pagan saben hasta que uno menos. quiere trabajar y se tratan de aprovechar al máximo eso. En cambio, los que son de allá, o sea, los gringos, ellos sí son como que más calmados, como que no, te dejan Ok. trabajar tranquilo. O sea, esa fue tu experiencia Sí, sí. entonces. Es más chill Sí, el gringo. es verdad. ¿Y para Más ti? chill. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Es un mito? ¿Es verdad? ¿O Yo intermedio? creo que así podría como- ser más mito. Aunque igual mi jefa del Dollar Tree era súper amable. Yo no entendía lo que me decía, pero yo era, for sure, ok. Y yo decía, dentro de mí le decía a mi negra bella, porque ella era así, súper linda. Yo no entendía algo y ella me decía, no te preocupes, a mí alguien me enseñó y yo te voy a enseñar. Y yo, Qué linda, Excelente. qué bueno que hayas tenido esa experiencia. Bueno, chicos, algunos me han contado que tuvieron 2 work and travel, etcétera, otros solo uno. Los que han hecho 2, la persona que ha hecho solo uno, obviamente, solo va a tener una experiencia. Cuéntenme, de entre esas experiencias que tuvieron, ¿cuál fue su trabajo favorito? Aunque ya nos han mencionado lo que hacían en algunos de sus programas. ¿Cuál fue su trabajo favorito? ¿Qué era lo que hacían? ¿Y qué fue lo que más les gustó de ese trabajo? Bueno, en mi primer Work and Travel, mi favorito era el de los go-kart.
Ok. El de NASCAR. El de NASCAR. Porque era al aire libre. Y una cosa que tiene, creo que todo Estados Unidos es que los atardeceres o los paisajes son muy bonitos. Entonces, a veces el cielo era como moradito, naranjita. Entonces, el Todos los atardecer, químicos en el cielo lo hacen ver hermoso. sí, se ve demasiado espectacular. Y a veces encontraba gente muy buena. Por ejemplo, como son diferentes pistas, hay una pista que es de niños. Y esa de niños solamente puedes acelerar. Entonces, por ahí a veces como que los niños no eran tan grandes y no alcanzaban El pedal. al pedal. Entonces, tú lo que tienes que hacer es como que te montabas con el niño, atrás tenía una palanquita y tú le dabas 2 vueltas, 3 vueltas, por así decirlo. Para que disfrute el Para que ride. disfruten. Entonces los niños siempre eran como que bien amables, decían gracias. Y los papás, cuando estaban en esa pista, eran, sí, dale, gánale, chócale. Y entonces era divertido porque, o sea, veías como que esa pasión que ellos le transmiten a los niños. Y a los niños más pequeños, yo a veces le daba la vuelta. Y una vez un señor fue y me compró un agua. Pero yo ya había pedido un agua. Le dije, compañero, por favor, ¿me puedes pasar un agua? Que tengo sed. Yo vengo cogiendo mi agua y el señor me llama. Me dice, mira, te compré un agua, que veo que estás haciendo un gran trabajo y cosas así. Ah, Y yo, qué lindo. y yo, bueno, muchas gracias. A mí me la dan gratis. Pero igual le dije como que muchas gracias porque ellos ven que uno está Claro. haciendo su buen trabajo. Y ahí a veces pasaban $10, $5. Te daban tus tips. Sí, Los tips. por ahí yo era el niño que no llegaba, entonces uno le daba la vueltica para que el niño se ponga feliz. Ujú. Ese fue mi trabajo favorito. En el segundo, bueno, para mí todos eran chéveres porque en todos me sentía acogedor, pero si tengo que escoger uno, se llama Margarita Bills, que ahí trabajaba en cocina y a mí me gustaba bastante ahí, porque la cocina toda era de gringos. Pero sí habían compañeros que hablaban español, pero justamente a mí nunca me tocó con... ¿Y qué hacías tú ahí? ¿Cocinabas? Sí, estaba en la parte de fries. Ya después el último aprendí oven, que es el del horno, y sautés, que es para hacer las pastas Ujú. y arroz. O sea Y- que aprendiste técnicas de cocina. Sí, ahí, por Lo que ejemplo, se puede decir, le sé ¿eh? hacer el que es como que... La vuelta al pancake. chocareo, ajá, eso. Cuchareo. Aprendí a darle la vuelta al pancake. Entonces, a mí me gustaba ese trabajo porque todos eran gringos, entonces ahí sí tenían que hablar más, tenían Claro. que escuchar más. Y como que digamos que era una cocina más o menos tipo alta, ya era alta, no es como que solamente hacer hamburguesas y ya. Y ahí había una persona que, el inglés de él era como que muy sureño Ya. y el acento de él era bien difícil de entender. Es como cuando tú hablas con un chileno, que sabes que Claro. te habla No, rapidísimo pues. y no le entiendes casi nada, lo mismo me pasaba con él. Y de hecho no solo a mí, de hecho hasta los mismos nativos de allá le pasaban como que una vez él le habló al chef y el chef le dijo, Junior, ¿qué dijiste? No te entendí nada. Y yo dije, bueno, No soy solo yo. no solo soy yo, también le pasa a él, así que ya desde ahí ya no me sentimos mal por no entender. Sí. Eso ahí. ¿Y para ti, Zuli? Bueno, yo tuve solo 2 trabajos. ¿Cuál fue tu favorito y qué era lo que más te qué hacías y qué era lo que más te gustaba de ese trabajo? Si tuviera que decir favorito, tal vez el del Wonder Wars, porque en realidad la temporada no era muy alta. Entonces yo a veces pasaba parada 2 horitas, así, sin hacer nada, y me pagaban. Entonces dije, bueno. Bueno, a todos. les gusta. Ajá, y no trabajaba en sol. O sea, no era mucho esfuerzo el que tenías que hacer. Ajá, no era para mucho tener esfuerzo. Tu En sueldo. cambio, en el Dollar Tree sí tenía que cargar cajas. Todos los miércoles llegaba un camión. Entonces tenías era... que perchar. Sí, yo tenía que estoquear. Y eran como 1500 cajas, que era de bajar del camión, y éramos como 4 horas ahí bajando cajas. Y ya luego estoquear sí me gustaba. No sabía, pero aprendí. Una vez corté las latas de la... ¿Cómo se llama? Las latas de soda, creo que era. Mientras estaba estoqueando. Uy. Y yo sí, pero mi jefa me dijo, no te preocupes. Sí, así Suele pasa. pasar, suele pasar. Así Súper aprendes. Súper linda. Así aprendes. Así aprendes, pero te la Yo vamos a con toda la encontrar a tu caja. paycheck. No, mentira. Así aprende. Dime tu nombre, te descuento. Y para ti, ¿cuál fue tu favorito A y qué es ver. lo que más te gustaba de ese trabajo? De mi primer trabajo me gustó line cook. Yo estaba en la línea de cocina y me ponían a hacer pantry, creo que le dicen, que son las ensaladas y todo. Ah, eso. sí, pan. Y Ah, ya. el hotel era un resort.
Entonces, la cocina era muy... O sea que aprendiste a hacer ensaladas ricas. Sí, claro. Y si regresaste César al pueblo y le Salas. preparaste a tu familia. No, porque no tenía las cosas de ahí. No son los mismos No era lo ingredientes. mismo. Sí. Aquí son Pero los- ahí Excusas, aprendí excusas. bastante. Yo incluso aprendí a hacer esos pepinillos. Los Ajá. que le ponen... Los pickles. Ajá, aprendí a hacer eso porque justo el chef, yo le dije, chef, ¿cómo hace eso? Y me dijo, hago así. Yo le digo, ¿me puedes dar la receta? Y el man dijo, sí, anota, pa. Y me dio toda la receta. También aprendí a hacer mermelada. Eso sí me enseñó el Big Boss. Excelente. Yo me Qué llevé bien. súper bien con él, sí. Él me enseñó y me dijo, ven, te voy a enseñar. Y me enseñó a hacer mermelada. Ese trabajo me gustó bastante. Aparte también podía comer. Entonces es como que no... Era el lugar perfecto. Ajá, era el Tú que- lugar Tú que perfecto. fuiste y viajaste Ajá. tan estresado Era por la muy- comida. Sí. Estuviste en un lugar donde nunca te faltó no me la faltó comida. comida. O sea, yo estaba ahí y como ahí habían frutas, habían frutas, de todo había. Entonces, por ejemplo, cuando yo llegaba, que llegaba como a las 5 de la mañana, yo tenía puros compañeros colombianos y había un gringo. Y los colombianos me dijeron, no, hazte nomás tu desayuno. Al principio comía pura hamburguesa y burritos así, porque yo no acostumbraba a comer eso. Es Entonces, lo normal. pero después ya se me quedaba Sí, ya aquí. cuando ya se y dije, cansa. no. Y ahí comencé a comer yogur griego con Figna. Ajá, sí. Ahí sí ya comencé a comer. Yo me hacía unas tostaditas de croissant con huevito. Excelente. Pan con huevo y café, pero era croissant con huevito. Y un capuchino. Ajá. Avocado toast. Ajá. También, sí, un avocado toast. Sí, no, sí, no sí. pan con aguacate, No, un no, avocado, toast. Sí. Y ahí en el segundo yo también trabajé en Wonderworks. Me gustó bastante. El ambiente era súper bonito. Y aparte te dan entradas gratis. Y allá en Broadway, que era el lugar donde nosotros estábamos, había unos juegos al aire libre. Y me daban la oportunidad de yo ir con, creo que 4 amigos. Entonces, como yo trabajaba, yo siempre les dije a mis amigos, si quieren ir, Vayan. díganme. Mentira, Y no, nunca yo me debía llevó. de ir. Nunca Yo- me llevó. Tú pasabas trabajando. Yo fui Tú con tenías un tres amigo. trabajos, no tenías tiempo para ir a pasear. Pero Y nunca cuando- hubo una intención de decirme, amigo. Es Por que lo él te menos, veía no. cansado. Es que yo O sea, debía- tu tiempo libre no. tiene que dormir. Solo me decía, pilas, bro, para que me cortes el cabello. Nada más. No te cortabas el cabello, es verdad. Y ya, pues eso me gustó bastante porque habían como o sea, era un lago, ¿no? Y de lado a lado había como, ¿qué serían? Parapente, un teleférico, no sé. Pero habían esos cables que los pasan y te ponen Es como el cuando arnés. usted va al baño, a baños y se lanza. Ah, Ajá. canopy. Ajá, eso. Ajá, de punta a punta en el lago. Entonces pudimos hacer eso gratis, Ay, qué pudimos chévere. subirnos a los juegos de Wonderworks también. Era súper bonito. Eso me gustó bastante. No, no. No. Chicos, ¿y hubo algo que no se imaginaron que les iba a pasar o que iban a vivir en esta experiencia y que les pasó efectivamente? Bueno, malo. Bueno. Positivo, ¿no? Estamos enfocándonos en Ya, lo sí, positivo. Este. Algo que no se esperaban. La atención, o sea, el trato. No pensé que iba a ser tan alto. O sea, el trato hacia las personas. O sea, yo siempre me he enfocado a hacer las cosas bien, trabajar bien. Porque si tú trabajas bien, no te molestan casi Ujú. y te dan bastantes horas o te tratan súper bien. Entonces, esa parte yo pensé que iban a ser como que más estrictos, porque uno dice, no, el gringo es más estricto, le gusta todo así. O sea, sí le gusta que uno sea ordenado, pero que uno cumpla con lo que ellos te ordenan. Entonces, esa parte, bien. Ok. ¿Y para Mm. ti, Zuli? Yo pensé que iba a estar solo trabajando. Work. Yo- Pero... Workaholic. Work hard. Pero yo conocí a unos amigos ecuatorianos. No eran de mi housing, porque con los de mi housing no me llevaban mal, pero tampoco éramos cercanos. No había mucha afinidad. Ajá, más porque ellos trabajaban en otro lado, entonces yo era ahí la única de Wonderworks. No compartían mucho. Ujú. Entonces mi amigo sí me decía, no todo se trata de work, tú tienes que travel. Y salíamos, y yo me sacaba. Esa parte no me decía a mí. Tú solo work. Nada más. Sí, creo que eso fue lo más. Lo que no esperaba, que yo decía, solo voy a trabajar, mentira. Sí paseaste y aprovechaste. Sí, incluso una vez fui a comer a un bar-restaurante y no sé, pusieron merengue y yo dije, paremos. Yo dejé Este esa es mi comida momento. ahí. Este es mi momento, Claro. llegó ahí. Y luego el DJ dijo como que se suban 4 chicas a bailar. Pero yo no había entendido, pero mi amigo sí. Y dijo esta, y yo así.
Y bueno, no era... sé qué, pero bueno. Ajá, y dije, bueno. Y cuando me subieron me preguntaron... Es verídico, "Where are you from?" sí a todo. Me preguntaron, "Where are you from?" Pero yo no había entendido. Y yo dije, "Hola." Y Mucho luego gusto. sí. Y luego cuando fue mi turno decía, bueno, que pase la señorita Hola a bailar. Excelente. Y era reggaetón. Yo en mi vida había bailado reggaetón. Solo Pero- merengue. No, nadie te cree eso, que en tu Solo vida merengue. bailaba reggaetón. No, no la vi Guayaca y toda. no de la reggaetón. En Y- público te wow. creo, en el exterior, pero en tu vida había bailado reggaetón, no te lo creo. Y éramos 3 latinas y una gringa. Y daban premio todas solo por participar. Quedé en tercer lugar porque el cuarto lugar fue la gringa. ¡No! Pero me dieron $60. Entonces yo Chuta, con que eso te pagué ganan la ese cena y el premio, Uber. Cualquiera hubiera Mira, bailado. Son casi 4 horas de trabajo. Ah, yo sí dije, por bailar. Sí, Solo por bailar. divirtiéndose, Claro, sí. sí. Vengo Sí, todos por un los show de días. 2 minutos ya está. Qué chévere. ¿Y para ti? ¿Hubo algo que te sorprendió, que no esperabas que sucediera o que fuera de alguna Algo que forma? me sorprendió fue, más que una actitud, fue ¿qué sería? Un paisaje. Porque Lo justo paisaje. logramos llegar en una época en donde pasó que salió una luna rosada. Ok. Entonces, y eso decían, no, vayan hoy día, que hoy día va a haber una luna rosada y todo eso, y eso pasa cada no sé cuántos años. Y solo se lo puede ver desde acá, no es que lo puedas ver en todas partes del mundo. Ah. Y yo me acuerdo que estaba cansado, porque había trabajado, y yo dije, no sé. Pero esto es algo de una vez en la Y me vida. dijeron, no, vamos, mira, que... Y dije, ya, vamos. Y fui, y para qué, súper hermoso, súper bonito. También justo me acuerdo que ese tiempo hubo un eclipse. A ese sí no Ah, fui. sí. A ese Eso sí no pasó fui. justo porque yo estaba trabajando esa Y vez. en serio que... Pero... Te perdiste muchas cosas por pasar trabajando, Sí, ¿viste? No, sí, no, sí, sí. no, es que Es ese verdad, es no, verdad, ese es día yo estaba verdad, trabajando sí. en el parque, o sea, era al aire libre, los podía ver. Ok. Y nos dieron hasta como Unas Unas gafas. gafitas Sí, especiales. para que los veas. pero había nubes, entonces como que no pasó, no pasó nada, entonces Pasó desapercibido. sí, Se como que nubló. no, ajá. Ajá. Qué pena. Ahí eso es súper No bonito. Y conocer gente de muchos lados también. Socializar bastante con gente que quizás no te esperabas Claro. conocerlas en tu vida, ¿no? Ujú. Bueno, chicos, les quiero agradecer desde el fondo de mi corazón por haber compartido sus anécdotas el día de hoy. Les quiero invitar, si quieren decirle algo a nuestra audiencia que nos está observando ahora, les quieran dar un consejo, un mensaje, una recomendación del programa, lo que ustedes quieran, la cámara es suya, por favor, diríjanse a ellos. Bueno, cuando realicen un programa, lo primero es planear qué van a hacer. Segundo, dejar el miedo, siempre atreverse a desenvolverse, a hablar con las personas. Y si pueden, vayan en grupo. O no en grupo de 10, sino de 2 por lo menos, para que no te sientas solos la primera vez, porque a veces uno llegar y sentirse solo es como que medio feo. Pero si vas solo igual es chévere porque conoces gente Mucha nueva. gente, sí. Y eso fue lo que me pasó mi primera vez. Conocí bastantes personas y eso fue muy acogedor, la verdad. Ujú. Yo diría lo mismo. Atrévanse. No tengan miedo. Al principio no van a entender, pero es súper normal. Con mímicas todo se puede. Sí. Y Sí. eso, atrévanse. Yo, pues, que hagan work y travel, porque, o sea, hay muchos lugares para visitar, hay muchos tipos de diversión, o sea, hay muchos lugares para divertirte, conoces gente. No sé si diría ir en grupo, porque sabes que sí me doy cuenta que cuando vas solo, esa de ir solo te da la de querer conocer más personas y te unes a más Yo. Sí, personas, es que cuando verdad. vas en grupo, por lo general te cierras a tu grupo social y no conoces tanto como cuando vas solo. Claro. Y no tengan miedo, porque al fin y al cabo ellos entienden que el inglés no es tu idioma nativo y que también estás conociéndolos a ellos. Pues entonces, atrévete y disfruta más que todo, porque son 3 meses nomás. Muchas Seguro. gracias, chicos. Interesantes esos consejos. Y para todos los que nos están observando, que sepan que cada experiencia definitivamente es única. Por eso cada participante siempre tiene una historia distinta que contar. Y que el programa Work and Travel no es exclusivamente solo un programa para trabajar. Es toda una experiencia que va a venir cargada de retos,
de miedos por vencer, pero también de ganancias en muchos aspectos y que sobre todo van a enriquecer tu vida profesional, personal y también las memorias que vas a formar en ese momento. Así que atrévanse, contáctenos. Ya saben, somos Experiences, tenemos 11 años de experiencia en el mercado. Muchas gracias por ver este podcast y los esperamos para un próximo capítulo. Chicos, muchas gracias. Fue súper lindo Gracias, conversar chicos. con Gracias. ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao. Uy, Es de- Tato me está matando. Aquí me faltó.